Hola, soy Ana Fuentes y este verano estamos repitiendo algunos de los episodios que más nos gustaron este curso. El de hoy nos lleva a Bangladesh. Hace 10 años, allí casi 8 millones de menores trabajaban. Una de ellas se llamaba Kanchon Rani Das. Era esclava doméstica con solo 11 años. Nuestra compañera Alejandra Agudo la conoció durante un reportaje que hizo para Planeta Futuro. 10 años después, Alejandra volvió allí para reencontrarse con Kanchon y con otros niños también, para saber qué había sido de sus vidas. Te dejo con el episodio. Kanchon, de niña trabajadora a universitaria en 10 años. Aquí estoy con mis cajas, todas mis libretas de los viajes y de las coberturas que he hecho, incluso de 2005 libretas, y lo guardo todo y las he encontrado. Las libretas, mira cómo suenan. Las libretas de Bangladesh, 1, 2 y 3. Hola Alejandra. Hola Silvia. Alejandra Agudo es la compañera del País que escuchabais en ese audio. Alejandra, tú trabajas ahora en la sección de Internacional, pero has estado casi una década en Planeta Futuro, la sección de Desarrollo Sostenible de este periódico. De hecho, te he llamado porque me contabas hace un tiempo que te ibas a Bangladesh a visitar a unas niñas y niños que no veías precisamente desde los inicios de esa sección. Así es, estuve en junio de 2015 y he regresado justo 9 años después. Y antes de embarcar, mi compañera de audio, Marta Curiel, te pidió que buscaras los cuadernos de tu primer viaje, que es justo lo que me contabas que habías encontrado al inicio de este episodio. De Kanchon, que me dejó súper impresionada. Tengo aquí anotado en el post-it que yo me pongo para marcarme las páginas para luego tener las historias. En el post-it escribí: niña lista que dejó el trabajo. ¿Quién es Kanchon, Alejandra? Ay, Kanchon. Era una de las niñas que conocí en ese viaje de 2015. Entonces entrevisté a 8 niños trabajadores de 9, 10, 11 años, también a sus empleadores, a sus padres y a sus maestros en la escuela. Y a pesar del paso de los años no me he olvidado de ellos, y especialmente de Kanchon, es que era listísima. Mira, esta era su voz en ese momento. My name is Kanchon. I read in Iruko Working Children School Coral in class 5. Era muy pizpireta. Y bueno, ella me intentaba hablar en inglés y era muy resuelta y estaba algo febril, pero quería comunicarse, quería hablar con nosotras. I have a dream. I want to be a teacher in this school. Es la voz de una niña, claramente. Imagino, Alejandra, que no la tienes en el recuerdo solamente esas impresiones, ¿no? Sino también lo hemos oído, las tenías apuntadas en un cuaderno. Sí, yo lo anoto todo, anoto hasta mis impresiones, la ropa que llevan puesta, cómo se gesticulan, y aunque me costó un poco entender mi letra, conseguí descifrarlo. Pone aquí: chica lista del dibujo y el diploma, porque me enseñó un dibujo y un diploma que le habían dado por lo bonito que era el dibujo. Le aconsejan dejar el trabajo y solo estudiar. Ella era esclava doméstica. Creo que tenía 11 o 12 años cuando yo la entrevisté. Lleva trabajando 4, imagínate, trabajaba desde muy pequeña. Y me habla en inglés. Tengo anotado, me habla en inglés, pongo yo. Ahora dibujo y estudio más. Me siento mejor. Me gusta el inglés porque es una lengua internacional y me gusta estudiarlo. A lo mejor puedo volver a hablar con ella en inglés en este viaje. Me gustaría viajar al extranjero. Creo que no ha salido, pero será una cosa que le pregunte si ha conseguido salir al extranjero. La verdad es que tengo aquí un montón de notas valiosas. Sus otras hermanas habían casado, son 6 en la familia. Claro, todo eso son cosas que no cabe todo en el reportaje, ¿no? Entrevisté a la madre y me decía: sé que este slam no está bien, pero tengo que vivir aquí con mis padres, pero sueño con hacer una casa de madera fuera y que se vengan conmigo. Bueno, esta chica ahora, por lo que me dicen, y ya lo comprobaremos, está admitida en la universidad. O sea, no solo esa es su casita de madera, va a ir a la universidad. En ese momento, claro, no sabías que la ibas a volver a ver nunca, o pensarías que no la ibas a ver nunca más, pero te escucho con mucha ilusión haciendo las maletas en ese audio. Sí, la verdad es que la historia del trabajo infantil en Bangladesh fue una de las coberturas que más me ha marcado.
A mí y a Sofía Moro, la fotógrafa con la que fui entonces y con la que he vuelto ahora. Y como te decía, muchas veces en estos años me he preguntado qué habrá sido de ellos, qué habrá sido de Canchón, de Sopón, de Mon, de Alamín, me acordaba de todos sus nombres. Y de hecho, cuando pensamos en qué podíamos hacer por el 10º aniversario de Planeta Futuro, de qué historia podíamos hacer seguimiento, yo lo tuve claro y le propuse a Ana Carvajosa volver a Bangladesh para ver y contar cómo estaban estos niños. Aquí estamos otra vez en Bangladesh, 9 años después, contra todo pronóstico. Sí, después de un vuelo complicado, que hemos llegado de milagro a la conexión, pero aquí está. Que nos acordaba, yo me acordaba de todos los nombres de los niños, de las historias, de sus trabajos, y se me había olvidado un poquito lo del tráfico y con la lluvia, que está lloviendo abundantemente, eso se nos había olvidado. Total, y es que es temporada de monzón, o sea que va a llover todos los días en algún momento. Bueno, al fin y al cabo estamos en uno de los países epicentro además del cambio climático, cada vez monzones más abundantes y más frecuentes. La verdad es que no las tenía todas conmigo de que fuera a ser posible que los encontrasen a todos otra vez, pero la ONG con la que viajamos entonces y con la que hemos vuelto, con Educo, logró encontrarlos a todos, aunque por distintas circunstancias solo ha sido posible encontrarme con 5 de ellos en esta ocasión. Y una de ellos fue Canchón. Alejandra, ¿y cómo fue ver a Canchón y al resto casi una década después? ¿Os reconocieron a Sofía y a ti? Pues la verdad es que fue muy raro. Ella al principio no me reconoció y yo tampoco la reconocí a ella. Era el primer día de trabajo y estábamos en una escuela del Slam de Korail, que es uno de los más grandes de Dhaka, la capital, y estábamos procesando toda la información que supone volver a un sitio en el que has estado hace tanto tiempo. Y de repente me dicen, aquí está Canchón. Y a mi lado estaba una mujer menuda, tapada con velo, solo se le veían los ojos, y la reconocí después. Cuando cogió confianza durante la entrevista, se destapó, le vi la cara y empezó a hablar. Y es que su voz, sus gestos, su resolución, esa que te comentaba, eran las mismas que cuando era una niña. ¡Qué impresión! Además de a Canchón, vimos a otros 4 niños. Y lo primero que hacíamos era darles las fotografías que Sofía Moro les había hecho en el primer viaje, cuando eran niños trabajadores. E incluso a ellos mismos les costaba reconocerse en las fotos. Se emocionaban muchísimo al verse como les vimos nosotras 9 años atrás, siendo niños trabajadores. Y también les dimos fotos de cuando estudiaban en la escuela, en sus casas. Y así que la conversación que surgía a raíz de las fotos nos sirvió un poco para romper el hielo con ellos. Unas me gustarán más que otras. Those are for you, okay? You were always smiling. Ten en cuenta que ellos cargan con un cierto estigma de haber sido niños trabajadores y al principio se mostraban un poco reticentes como a recordar esa etapa de su vida, incluso a contar cómo es su vida hoy. Claro. No han sido entrevistas fáciles. Claro, ¿cómo va a ser fácil? Entiendo que poco a poco fueron viendo que solo queríais saber de su vida hoy, ¿no? ¿Qué te contó Canchón? Sí, de hecho, luego hasta que se emocionaban cuando les decíamos que no nos habíamos olvidado de ellos. Y de los 5 niños, que ahora son adultos, claro, que hemos vuelto a entrevistar, solo Canchón estudia en la universidad. Está en primero y estudia gestión, management. De hecho, en las reuniones previas al viaje, cuando me dijeron que habían localizado a todos los chicos y que una de ellas estaba en la universidad, yo lo tuve claro. She goes to school at 9 o'clock. Ella ahora nos contaba que era profesora de primaria, que estaba cumpliendo su sueño y que se sentía libre, ¿no? Que por fin podía estudiar y enseñar a otros niños, además, y ayudar a otros niños como ella. Pero Canchón sigue, como todos los otros niños que hemos visto, viviendo en el Slam. De hecho, no quiso que fuéramos a su casa, no sé si por vergüenza o porque es muy precaria, por reticencias, quién sabe, por lo que fuera. Pero la entrevistamos y fotografiamos en casa de una amiga, que seguramente esa casa sea muy parecida a la suya, porque las viviendas en estos barrios son todas muy parecidas. Son cubículos de 6, 9 metros cuadrados y con una tabla a un lado como camastro y poco más. Estás tú nombrando los slums. ¿Qué es un slum y cómo son en Bangladesh, Alejandra? Un slum es un barrio informal. Esto quiere decir que ha crecido de manera desorganizada, sin acceso apropiado a agua, saneamiento, electricidad. En el caso de los slums de Dhaka, son grandes barrios dentro de la ciudad. Y en estos barrios viven 100.000, 200.000 personas, depende del tamaño. Y son con casas de chapa, aunque algunas ahora son de adobe, incluso de cemento.
pero son muy pequeñas, son un cuadradito, como te decía, con una tabla a uno de los lados que hace por cama, y las cocinas y retretes suelen ser compartidos entre varias de estas viviendas, y bueno, podemos llamarlo cocina, pero son unas piedras en las que queman leña. Ya. Esta vez los he visto mejor acondicionados, los slum, en cuanto a electricidad y saneamiento. Incluso en algunas de las callejuelas estaban pavimentadas, y aunque la mayoría son de tierra, en realidad de barro, porque en época de monzón en Bangladesh llueve mucho y hay basura por todas partes. De hecho, las escuelas y las calles se inundan con frecuencia, y cuando digo que se inundan es que de repente te cubre el agua hasta las rodillas. Yeah. Te cuento que uno de los días estábamos en una de las escuelas de Duco, en uno de los slum, y se puso a llover tanto a la salida de clase que se inundó la escuela y tuvimos que esperar a que amainase, y nosotras no podíamos salir, pero tampoco los niños que acaban de salir de la escuela, claro, tuvieron que esperar. Y otro día, y esto no lo había visto nunca en mi vida, vimos a un señor desatascando el alcantarillado. Con esto quiero decir que estaba metido en una alcantarilla con mierda hasta el cuello y sacando con la mano la basura que obstruía la alcantarilla. Y se puso a llover y la calle se quedó completamente inundada de lado a lado. Imagino que el hombre salió de ahí, pero la gente solo podía transitar si se descalzaba, si se remangaba los pantalones y se cubría de agua llena de porquería hasta la rodilla. Y confieso que yo no fui capaz. Yo pedí parar y yo dije, yo no puedo pisar ahí, esto está lleno de basura y me puedo cortar un pie o lo que sea. Claro. Pero bueno, nosotras pudimos rehacer nuestro plan y mantener las entrevistas que teníamos para ese día en otro lugar. Pero para la gente que vive allí, ese es su día a día. Y ojo, que para ellos no es solo el inconveniente de una calle cortada, es que si llueve mucho y no pueden trabajar ese día, no cobran. Y si no cobran, quiere decir que no comen. Dame un momento, Alejandra, enseguida volvemos. Alejandra, en el reportaje de 2015 escribías que la ecuación del trabajo infantil de los niños y niñas obreros era bastante sencilla. Se resumía en una palabra que es pobreza. Entiendo por lo que me cuentas ahora que la situación sigue siendo bastante parecida. Esto de la pobreza me lo decía el que entonces era presidente de BASF, que es una organización bangladesí que trabaja en contra del trabajo infantil, y me decía, es por la pobreza. Esas fueron sus palabras. Y en definitiva, esa situación de pobreza, incluso en trabajadores, ya sean niños o adultos, resulta en que los niños tienen que trabajar para que la familia y ellos mismos puedan sobrevivir. Y cuando digo sobrevivir otra vez me refiero a comer cada día. Lo que ganan en el día es para pagar la renta, porque pagan un alquiler por vivir en estas casas, en los slums, y alimentarse. No hay padre que te diga que quiere que sus hijos trabajen. Te dicen que lo hacen por necesidad, por una necesidad vital. Y así los niños se convierten en mano de obra muy, muy barata. Y aquí podemos pensar que reducir la pobreza contribuirá enormemente a acabar con el trabajo infantil, y es verdad. Y Bangladesh ha hecho tremendos avances en este sentido. La pobreza extrema, que es vivir con menos de $1.90 al día, ha caído en Bangladesh del 34,3% en el 2000 al solo el 5,6% en 2022. Es un progreso enorme. Pero la pandemia, para empezar, desbarató todo y han tenido un cierto retroceso. Con todo, a mí me parece un progreso enorme por parte de Bangladesh. Pero acabar con el trabajo infantil no es tan sencillo. No, no lo es. Es muy, muy difícil. Y eso es algo que hemos comprobado en este viaje. Que los adultos tengan un mínimo de ingresos es como un básico para evitar que los niños tengan que trabajar. Pero hay otros muchos factores que influyen. El primero y el fundamental es que tengan acceso a la educación. Claro. Eso es básico. Que se cumplan las leyes que prohíben el trabajo infantil en el país. En Bangladesh está prohibido el trabajo infantil hasta los 14 años y de 14 a 18 está prohibido en ciertos trabajos que consideran peligrosos. Esa es una de las claves, implementar las normas, castigar a quienes emplean a niños. Pero esto tiene sus dificultades. Para empezar, de escala. ¿Qué haces? ¿Persigues a todos los que emplean a niños, los multas, los metes en la cárcel y aparte dejas sin sustento a todas estas familias, a estos niños? Entiendo. Aquí es donde entra lo que se llama la sensibilización, que es cambiar la mentalidad porque en Bangladesh está muy aceptado socialmente el trabajo infantil y esa es la parte más complicada. Alejandra, ¿qué pensaste cuando saliste de esas entrevistas? Aquí se mezclan un poco la realidad que viven hoy con el deseo, un tanto naif, de que les hubiera ido mejor
y la duda casi irresoluble de cómo sería su vida si no hubieran tenido acceso a una mínima educación. Y digo casi porque hay niños trabajadores que no reciben formación y puedes al menos proyectar cómo es su vida. Este tema ha sido el que quizá más hemos debatido Sofía, yo y Emma Reverter, que es la persona de Educo que nos acompañaba en este viaje. Después de todo el día en la calle, los slams, con tanta información que procesar, las noches en el hotel se convertían en el momento de descomprimir y compartíamos lo que habíamos escuchado y visto. Que Canchón estuviera en la universidad era, digamos, una buena noticia, ¿no? Una prueba de que la educación pues, funciona para romper el círculo de la pobreza, para que prosperen. La prueba de que su vida es ya mejor que cuando les conocimos. Canchón, cuando la conocimos, llevaba 4 años sirviendo en una casa y acababa de dejarlo para poder centrarse en estudiar porque era brillante. Y ha conseguido su sueño de ser profesora y vive de su salario. Su caso no es único y no es poco, aunque fuera único no es poco. Pero por otro lado, uno de los niños, por ejemplo, es conductor, otro es agricultor, otro conduce un rickshaw, que son estas bicicletas en las que se lleva a pasajeros. Por cierto, conductor rickshaw como lo era su padre. Y Sopón, que cuando era niño era colector de basura, ahora es encargado del equipo de limpieza en unas oficinas de una empresa internacional. Bueno, con Sopón también pudimos hablar y esto es lo que me explicaba de cómo es su vida ahora. Plan, yes. He doesn't have any plan to grow her family yet at this moment. La duda permanente era, vale, siguen viviendo en el slam, en una situación muy precaria, viviendo al día, con trabajos no suficientemente remunerados como para pensar que han prosperado considerablemente. Claro. Casi todos se han casado muy jóvenes, alguno ya es padre, Sopón es padre, o están a punto de serlo. Pero ¿cómo estarían de no haber seguido estudiando? Claro. De no haber tenido acceso a una educación primaria. Podrían tener carnet de conducir, podrían ser encargados de un equipo y manejar ordenadores, por ejemplo. Y constantemente nos autocuestionábamos para ser conscientes de que todas nuestras impresiones y reflexiones estaban influidas por nuestra propia perspectiva occidental. Y una noche, cuando ya estaba en la cama, Emma Reverter me mandó un mensaje que continuaba nuestra conversación, en el que básicamente yo le expresé el sentimiento agridulce que me generaba verlos mejor, pero todavía en una situación muy precaria, pero quizá peor de lo que yo esperaba. Y ella me dijo esto. Hola Alejandra, mira, te mando un audio antes de acostarme, porque ahora que he regresado a la habitación le estaba comentando cómo nos ha ido el día, ¿no? con una compañera de mi equipo, y me contaba una historia y nada, la quería compartir contigo antes de irme a dormir. Me decía que su abuela vivía al lado de un barrio de chabolas y que no tenía estudios, que su madre ya pudo tener estudios secundarios, ¿no? Y trabajaba de teleoperadora, y luego, en cambio, mi compañera y todas sus hermanas, todas han ido a la universidad, ¿no? Y bueno, esto ha pasado en 3 generaciones y nosotras aquí en este viaje estamos valorando lo que ha pasado en 9 años. Así que bueno, que a veces estos cambios, ¿no? Y romper el círculo de la pobreza y conseguir que porque ya no es solo que ellos cambien, sino que cambien toda su sociedad, ¿no? Pues que cambie todo. El cambio necesario son mucho más que 9 años, los 9 años que han pasado desde la última vez que estuviste aquí. Y bueno, que en 9 años sí que vemos mejoras, ¿no? Mejoras en las vidas de estos niños y niñas en concreto, y luego vemos mejoras en las comunidades también, ¿no? En la calle, cómo están todos. Lo que pasa es que, claro, a nosotras nos gustaría pues tal vez un salto que no es realista, ¿no? En tan poco margen de tiempo. Alejandra, no paro de preguntarme o de pensar cómo de encontradas eran las sensaciones que tuviste allí. Vuelvo con muchas sensaciones encontradas. Y esa es la gran conclusión que extraigo de este viaje. De hecho, ahora que han pasado unas semanas desde que he regresado, pues veo que todo apunta a que Bangladesh va en la buena dirección, que está haciendo un gran trabajo en reducir la pobreza, en reducir el trabajo infantil, en expandir la educación. Y en eso están también Canchón y los otros chicos, en mejorar sus vidas, a pesar de tener todo en contra. Y de hecho,
He vuelto a entrevistar a niños trabajadores como Canchón o como Sopón entonces, que hoy siguen trabajando con 9, 10, 11 años. Como Ravi, por ejemplo, que tiene 11 años y es ayudante de un minibús. Esto quiere decir que está hacia afuera del autobús, enganchado, y pide a los clientes que vengan y le paguen, ¿no?, para subir. Este es un trabajo de los que decía que están prohibidos para los menores de 18 años porque es muy peligroso, se pueden caer y tener accidentes. Y este chico sigue trabajando de esto, a pesar de que Dhaka, la ciudad de Dhaka, ha hecho un gran trabajo en reducir este tipo de empleo, y es muy raro ver estos minibuses regentados por niños o con niños ayudantes, pero sigue habiéndolo. Entonces, claro, esas sensaciones encontradas son complicadas de ver el progreso, pero ver que todavía quedan muchos retos por delante. He starts at 6 a.m. till 1:30 p.m. and then he comes to the school. Y de hecho, Bangladesh tiene otros muchos retos, aparte del trabajo infantil. El primero, el cambio climático, cuyo impacto es inmenso. Y además, durante el verano se produjeron enormes protestas estudiantiles contra el sistema de cuotas de contratación pública de personal. El gobierno finalmente cambió ese sistema, pero casi 200 personas murieron asesinadas en las manifestaciones a manos de fuerzas del orden. De hecho, acabaron con la destitución de la presidenta y su salida del país. Alejandra, ¿qué otros desafíos destacarías? Tampoco les gusta mucho a los gobernantes que los periodistas les hagamos preguntas, y eso también tiene que ver con la calidad del escrutinio ciudadano que se puede hacer y la denuncia de los problemas. ¿Y cómo reaccionaste, Alejandra? Bueno, le comenté que en Planeta Futuro precisamente llevamos 10 años informando de la situación de la infancia en todo el mundo y especialmente en África. Y así sigue la sección. Y volveremos a hacernos eco en esta también. Gracias, Alejandra. Gracias, Silvia. Este episodio lo han realizado Alejandra Agudo y Marta Curiel. El diseño de sonido es de Camilo Iriarte, la edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País. Gracias por escuchar.